Regulaciones en Europa están forzando a Apple a cambiar muchísimas de sus plataformas en iPhone por primera vez en la historia, y esto tiene implicaciones monumentales. Hoy Apple acaba de anunciar de manera oficial a través de su newsroom sus planes para apegarse a estas nuevas leyes, y hay mucho de qué hablar. Te voy a explicar todo lo que está pasando lo más sencillo que pueda y cómo esto te afecta a ti. Para empezar, la Unión Europea en el 2022 pasó el DMA, que es el Digital Markets Act, con el propósito de incentivar competencia de empresas nuevas y evitar que empresas grandes abusen de su poder de mercado y su dominancia del mercado. Estas empresas grandes son Apple, Google, Facebook y muchas de las que ya conoces, que van a tener que cambiar muchos aspectos de sus plataformas. Pero en cuanto a Apple, que notoriamente siempre tiene sus plataformas más cerradas, le afecta en muchos aspectos. Específicamente, la Unión Europea o la UE determinó que hay 3 servicios de Apple que serían ilegales bajo estas nuevas reglas. Eso es la App Store, Safari y iOS. Estas nuevas normas entran en vigor en Europa en marzo 2024, por lo que Apple ya anunció que la siguiente actualización de iOS 17.4, va a tener los cambios necesarios para cumplir con las nuevas reglas. ¿Y cuáles son estos nuevos cambios? Vamos a empezar con la App Store y iOS. Desde el 2008 que existe la App Store de Apple hasta hoy, es la única manera que tú puedes instalar una aplicación en tu iPhone. Apple es el único distribuidor de apps para iPhone, pero empezando en marzo, solamente en Europa, por ahorita, usuarios de iPhone van a poder descargar aplicaciones de otras tiendas. A como se lee la información disponible ahorita, la manera de bajar apps no autorizadas por Apple es a través de otra tienda de aplicaciones. Eso significa que no podrás bajar apps directamente de una página web, una app singular, tiene que ser a través de otra tienda de aplicaciones. ¿Y cómo Apple va a implementar esto y le va a dar permiso a otra gente montar sus tiendas de Apple en iPhone? Es que les va a dar recursos para que desarrolladores puedan habilitar sus tiendas de apps, y Apple tiene que aprobar todas las tiendas alternas. Si está aprobada la tienda, un usuario de iPhone puede ir a la página web y descargar esta nueva tienda de apps alterna. Puede ser, por ejemplo, la Play Store de Google o la Epic Game Store, donde puedes descargar Fortnite, o alguna otra tienda nueva que tenga apps donde tú puedas descargar aplicaciones. Y al bajar esta tienda nueva a tu iPhone, tú le tienes que dar permiso a esta nueva tienda de poder descargar apps a tu iPhone. Entonces Apple puso varias limitantes y divulgaciones de hey, ten cuidado, esta no es la App Store oficial, ¿la quieres usar? Sí o no, y ya que le das permiso, ya la tienes. Pero ya que tengas esta App Store no oficial de Apple en tu iPhone, vas a poder descargar cualquier aplicación que tenga, incluso aplicaciones que violan las reglas de Apple de su App Store. Porque Apple no va a tener control sobre qué aplicaciones o no están ahí y qué hacen o no. Lo importante aquí es que es la primera vez que se podrá correr una aplicación en el iPhone que Apple no haya revisado y apegado a sus reglas. Naturalmente, Apple dice que esto abre la puerta a aplicaciones con malas intenciones, apps que pueden tener viruses, robarte información, estafas y demás, y que obviamente recomienda mejor utilizar la App Store oficial de Apple. De todas maneras, Apple confirma que aún aplicaciones que sean descargadas fuera de su tienda oficial tendrán que apegarse a su programa de App Transparency, que es donde tienen que informar a los usuarios sobre qué información le estás dando permiso, y cosas como permisos de la cámara y permisos del micrófono, y todo eso supuestamente va a seguir todavía apegado en aplicaciones que no estén descargadas de Apple. Pero aún así, Apple tiene muchísimo menos control sobre aplicaciones que van a ir en el iPhone, y yo creo que van a suceder cosas bien interesantes. Para bien o para mal, no sabemos todavía. Otro cambio que anunciaron es la opción de ofrecer pagos en plataformas alternas, algo que no se podía hacer antes. Si te has preguntado por qué no puedes pagar Spotify Premium directamente en la app de Spotify en tu iPhone, es porque a Spotify no le gusta que Apple le cobra el 30% de sus ingresos por estar en la App Store. Entonces te puedes suscribir a Premium en su página web en vez. Pero dentro de la app de Spotify, Spotify ni siquiera puede decir que te vayas a su página web. No está permitido en las reglas de Apple.
Muy pronto en Europa, por estas nuevas leyes del DMA, Apple va a permitir aplicaciones en Europa tener botones de compra directamente en sus aplicaciones con procesamientos de pagos alternos que no sean a Apple, y también van a permitir publicidad de ve a pagar en mi página web si es que quieres. Y al igual que la App Store alterna, Apple está poniendo todas las trabas posibles para proteger a sus usuarios o proteger sus ingresos, como prefieras verlo, pero Apple sacó un nuevo programa de negocio para desarrolladores de Apple. Desarrolladores como Spotify, por ejemplo, ahora podrán escoger los términos viejos de negocio y todo se queda igual como antes, o pueden escoger los términos nuevos de negocio, que no es forzoso. Lo que es forzoso es que Apple ofrezca la opción, pero ya si desarrolladores aceptan estos nuevos términos para aprovechar, poder descargar apps de otros lugares, hacer tu propio marketplace de apps o cobrar con otras partes que no sea de Apple, tienes que aceptar los nuevos términos de negocios de Apple. En estos nuevos términos, si mandas a gente a pagar fuera de tu aplicación, como a tu propia página web, Apple se queda el 17% de esa transacción, en vez del 30% que se hace regularmente cuando estás en la app. Y eso es 10% si estás en el plan de negocios pequeños de Apple. Hay gente que está diciendo que está ridículo que Apple te cobre una comisión por procesar un pago en tu propia página web. Y hay gente del otro lado diciendo que gracias a Apple tienen estos clientes usando su aplicación en su plataforma y que está bien que cobren una comisión. No me voy a meter en el debate, pero para empresas grandes pagar 17% en vez de 30% creo que está bastante atractivo. Pero Apple, protegiéndose, dice que no puede asegurar la privacidad si tú haces un pago fuera de la App Store. Tus datos bancarios están en las manos de esa gente y esa aplicación no están en las manos de Apple, y no te pueden proteger con reembolsos, ni ver tu historial, ni nada. Aparte, si tú pagas una aplicación o algo dentro de una app fuera de Apple, Apple no tiene manera de registrarlo. Entonces funciones como compartir en familia no van a funcionar. Ahorita, si yo compro una app, la pago, mi esposa la puede descargar sin tener que pagar otra vez. Pero si yo escojo comprar esa aplicación fuera de la App Store oficial de Apple en otra tienda, o compro algo de una app que me manda a otro lugar y proceso el pago en otro lado, ya no podré compartir esos beneficios o esas apps con mi familia. Tampoco tendrán el historial de compras, ni recordatorios de suscripciones, ni nada de eso. Entonces, como que tiene sus beneficios, quizás salga más barato, pero también tiene sus contras. Está interesante lo que está sucediendo. Pero hay otra nueva regla de Apple. Anunciaron un costo adicional que es el Core Technology Fee, que esto es para desarrolladores. Más que nada, desarrolladores muy populares y lucrativos. Si tu aplicación tiene más de 1 millón de descargas, bajo estos nuevos términos de negocio de Apple, tendrás que pagar 50 centavos por cada descarga anual. Apple dice que esto no le va a afectar al 99% de aplicaciones, y tiene razón. Obviamente está targeteado a las corporaciones masivas como Spotify, Fortnite y otras. El CEO de Epic Games y Fortnite sigue muy enojado con estas nuevas reglas de Apple que solamente están cumpliendo las leyes, y dice que por fin Apple los deja instalar aplicaciones de otro lado y por fin pueden procesar pagos que no sea directamente con Apple, pero que estas nuevas tarifas son injustas. Total, es un cuento de nunca acabar. Pero para nosotros hay una ventaja enorme que salió de todo esto, y esto sí aplica para todos a nivel global. Apple anunció también hoy que va a permitir aplicaciones de streaming de videojuegos directamente en la App Store. Eso significa que pudiéramos ver Xbox Cloud o GeForce Now de Nvidia o otras aplicaciones que tienen servicios de suscripción de videojuegos directamente en el iPhone o iPad. Pagar una mensualidad y poder jugar todos los juegos de Xbox en tu iPad y nada más comprar un control es algo increíble. Y como el procesamiento de los juegos se está haciendo en la nube, es cloud gaming, hasta puedes usar un iPad viejo. Solo si tienes buen internet va a correr muy chido. Es algo que no se podía hacer antes, o lo tienes que hacer a través de Safari y no funcionaba tan bien. Si hacen una experiencia nativa, el cloud gaming puede abrir muchas puertas para la plataforma de Apple, ya sea en iPhone, iPad o en Vision Pro, que viene muy pronto. Creo que también ahí va a estar interesante. Quizá con esto pueden elevar el gaming en las plataformas de Apple. Ahora, sé que es
mucha información, pero si sigues aquí conmigo, hay otros dos cambios importantes. Y el primero es sobre navegadores. Actualmente Chrome, Firefox y otros navegadores tienen aplicaciones en el iPhone, pero están construidas en la plataforma de WebKit de Apple, bajo el propio motor de Apple. Eso es por ser una regla de la App Store. Ahora Apple va a permitir a navegadores utilizar sus propios motores para desarrollar las aplicaciones. Esto significa que Chrome y otros navegadores pueden mejorar muchísimo sus aplicaciones para iPhone. También significa que alguien con malas intenciones puede hacer un navegador que te pueda rastrear información o probar cosas o no sé. Apple tiene que autorizar que un navegador pueda utilizar su propio motor, pero aún así va a haber cambios grandes en cómo navegas el internet en el iPhone. Porque otra vez, la manera de navegar el internet en el iPhone ha sido lo mismo desde que empezó el iPhone. Todo es a través de la plataforma de Apple, de WebKit, y no permiten ciertas cosas. Y ahora que lo abran a tener Chrome hecho nativamente con su propia plataforma y su propio motor, va a cambiar mucho el paradigma de cómo navegamos en el iPhone, al menos en Europa. Todo esto es en Europa por ahorita. Y sí, esto puede llevar a muchas mejoras y cosas interesantes, pero también, como dice Apple, esto puede llevar a estafas, robo de información y vulnerabilidades. Otro cambio bien interesante es que ahora en Europa desarrolladores podrán utilizar los pagos por NFC. Actualmente solo Apple utiliza pagos NFC en iPhone. Sí permiten el acceso al NFC de iPhones como para registrar etiquetas y otras cosas, pero el pago a través de NFC era exclusivamente de Apple y ninguna otra aplicación o programa o app lo pudiera utilizar. Entonces, actualmente la única manera de hacer un pago sin contacto es con Apple Wallet. No hay ninguna otra manera. Pero con todos estos cambios nuevos, ahora se va a poder con iOS 17.4 muy pronto en Europa. Otras aplicaciones van a tener acceso a esto. Entonces, por ejemplo, pudieras bajar Google Wallet y dar de alta ahí todas tus tarjetas y utilizar Google Wallet en tu iPhone en vez de Apple Wallet. O más interesante que eso, por ejemplo, una aplicación de pagos para estacionamiento. Tú das de alta tu tarjeta de crédito en la aplicación y puedes pagar directamente de la aplicación acercando tu teléfono al parquímetro. Sí, le estás dando tu información bancaria a otras aplicaciones y no a Apple, pero se podrá. Y esto también abre muchas puertas y muchas aplicaciones creo que lo pueden implementar de maneras creativas que todavía no conocemos. Y Apple otra vez dice que obviamente es mejor y más seguro utilizar Apple Pay y tener tus tarjetas ahí. Como que hay una línea narrativa con todos estos cambios que está implementando Apple, y para mí es que pueden pasar cosas muy padres y creativas y más competencia, menos precios, y van a suceder cosas bien interesantes, y también pueden suceder cosas muy malas de robos y estafas y demás. Entonces, anteriormente Apple tenía un control muy estable y sí tiene sus limitantes, pero es muy seguro, y pueden suceder cosas buenas o pueden suceder cosas malas, pero va a estar bien interesante explorar todo lo que va a suceder el siguiente mes. Quiero recalcar que todos estos cambios de poder usar otras cosas que no sean las de Apple oficialmente en el iPhone es solo para Europa, empezando con iOS 17.4. El resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, México, Latinoamérica, todo va a seguir igual, salvo lo de apps para streamear videojuegos. Eso sí viene para todos, pero esto es un precedente grande que pudiera eventualmente llegar a otras partes del mundo. Si estás en España, por ejemplo, las cosas se van a poner bien interesantes en el iPhone muy pronto, y quiero ver el resultado de todo esto porque me da mucha curiosidad. Yo, viéndolo lo más objetivo posible, creo que es algo bueno que haya más opciones y competencia. Eso reduce los precios para nosotros los consumidores, y tener más opciones por lo general siempre es mejor, en mi opinión. Estoy semi de acuerdo con el resultado, pero no estoy de acuerdo con las nuevas leyes. Yo soy de la opinión personal, tu opinión puede ser diferente, pero yo creo que si Apple hace los teléfonos y es una empresa privada y tú compras un iPhone voluntariamente porque te gusta, pues es la casa de Apple y son sus reglas. Y si tú quieres vender una aplicación en la casa de Apple, tienes que seguir sus reglas. Tienes la opción de comprar otro teléfono, Android si quieres, o Huawei. Tienes la opción de desarrollar una aplicación para otra plataforma también. Sí entiendo que hay como tendencias monopolísticas y a Apple le ha ido muy bien y pues todos quieren desarrollar aplicaciones para Apple, pero pues es el éxito de la empresa. Está medio diferente el debate.
A mí lo que no me gusta es que un gobierno está forzando a empresas a cambiar, pero está controversial el tema, o sea, depende si le tienes más confianza a una empresa corporativa privada o le tienes más confianza a un gobierno para tomar estas decisiones difíciles. No sé, yo como que no confío en nadie. Es un tema muy complicado, pero lo que sí sé es que presta a que estafadores y gente con malas intenciones tengan más acceso y tú estés más vulnerable en el iPhone. Yo creo realmente que el 95% de personas van a seguir utilizando la App Store de Apple y van a seguir utilizando Apple Pay y ni siquiera se van a dar cuenta que hay otras opciones, como quiera. Pero el hecho de que existen estas opciones y existen estas nuevas entradas, si tú eres un estafador, esto es una bendición. Ahora puedes diseñar una estafa que quizá te lleve a una página web, a descargar una App Store alterna y convences a la persona de bajar una aplicación. Porque aunque Apple tiene que autorizar la App Store alterna, no tiene mucho control sobre las aplicaciones que se descargan en esa App Store. Entonces quizá ahí dentro hay una aplicación que te roba información o te cobran sin que te des cuenta, o mil cosas peores como aplicaciones con contenido abusivo que no pueden ver los niños y, o sea, te metes en muchos problemas cuando se abren las puertas. Hasta contenido ilegal, o sea, bajas una aplicación y para vender drogas o ver pornografía ilegal, o sea, te metes en un desastre, en mi opinión. Yo me creo lo suficientemente inteligente como para detectar si una app me quiere estafar o robar, pero quizá otras personas no. A mí me preocupa más eso y me preocupa la privacidad. Para bien o para mal, yo confío mucho en Apple y prefiero que mis datos bancarios y otra información sensible esté con ellos que en las manos de gente que no sé quiénes son y que hicieron otra aplicación alterna. Pero cada quien tiene su opinión y es lo interesante de este debate. Me gustaría saber tu opinión aquí abajo. Por favor, pórtense bien en los comentarios. Y si quieres más información, voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los recursos, la información de Apple, del DMA y todo lo demás. Si quieren explorar, les dejo la información aquí abajo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Vamos a ver qué otra información surge, porque hay muchas piezas moviéndose de este tema. No soy experto para nada, pero espero este video te haya ayudado a entender un poquito más. Quizás se lo puedes compartir a alguien para que entiendan también. Ahora sí, ya me voy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Peace.